Hoy te platicaré que el SAT investigará a los equipos de fútbol mexicanos. Jorge Vergara con las Chivas, Emilio Azcárraga con el América y Fidel Curi con los Tiburones Rojos de Veracruz son los más preocupados. Análisis, posturas y consecuencias porque el gobierno de López Obrador perseguirá el dinero de los delincuentes. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de dos importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! En el gobierno de López Obrador se perseguirá el dinero de los delincuentes. El próximo gobierno del político con la cabecita de coliflor Andrés Manuel López Obrador sabe que el problema de la inseguridad no solo se resuelve con una república morosa. Por eso se ha puesto sobre la mesa como estrategia para devolverle la paz a los mexicanos e ir tras el dinero de los criminales. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que la estrategia de perseguir objetivos prioritarios no ha dado resultados, por lo que dio a conocer que ellos buscarán una estrategia diferente y en lugar de perseguir objetivos o personas, seguirán el dinero con el que financian sus operaciones. Con esta propuesta les podrían dar a los delincuentes un tremendo tómala cachetón y con remolineada incluida. Pues de acuerdo con Durazo, hasta el momento de los 122 objetivos prioritarios se han detenido 120. Sin embargo, esto no ha frenado la inseguridad, sino al contrario, va en aumento. Por lo tanto, el gobierno morenista señaló que buscarán bloquear sus fuentes de ingreso, además de plantear otras estrategias como la de ofrecer recompensas y la de la legalización de la mota. Nopal y Nopal Sister para saber cuál va a ser la estrategia de seguridad que va a seguir el gobierno del viejecito con cabecita de invierno ruso. Pela bien los tomates como chuchillo trompetas. Durazo resumió la nueva estrategia de seguridad en 4 puntos, los que son sacar el ejército a las calles, reescribir o modificar las leyes, ofrecer reparaciones y apoyos para las víctimas, aumentar los programas sociales, la educación y las alternativas laborales en las regiones más pobres del país. Además, el gobierno de López Obrador buscará que la policía pueda llevar una vida digna de clase media, con un buen salario, atención médica y jubilación. Respecto al tema que será prioridad en el gobierno de López Obrador, ir a confiscar el dinero de los delincuentes, se han generado 3 importantes posturas que se dan un santo deschongón loco. Ponles mucha atención. Postura número 1. Quienes señalan que la propuesta será insuficiente, pues en la mayoría de los negocios de los criminales se utiliza dinero en efectivo y por eso, mientras circule mucho dinero en efectivo, seguirán teniendo mucha fuerza los grupos de mafiosos. Postura número 2, que la política es la indicada y que dará grandes resultados. Diversas personas han dicho que cerrar la puerta a los prestanombres y lavadores de dinero dará resultados contundentes para reducir la inseguridad del país. Y postura número 3, algunas personas se han mostrado escépticas respecto a la eficacia o efectividad de este plan de seguridad, pues han dicho que exportar todo este tipo de sustancias a Estados Unidos como país nos trae mucha circulación de dinero que se refleja en inversiones, empresas reales impulsadas con recursos de lavado y sobre todo se refleja en la creación y sostenimiento de muchos empleos en México. Por lo tanto, el gobierno morenista no podrá tapar un problema, pues se destaparían muchos otros peores. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos Nopal Brodis? ¿Creen que la estrategia va a ser suficiente? ¿Va a ser insuficiente? ¿O tienen algunas reservas o dudas? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Pensar que con mucho esfuerzo y protagonismo de la sociedad sí se pueda devolver un poco la paz al país hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Tacho la vez que le pidió a su mamá que le cuidara sus dulces. Dicen que cae más rápido un hablador que un cojo, y esto es precisamente lo que le sucederá a los dueños de los equipos de fútbol mexicano, quienes por habladores serán auditados por el SAT o Servicio de Administración Tributaria. Tiembla Azcárraga, huye Vergara mientras puedas, que el fantasma del descenso los está acechando, pero no precisamente el de sus equipos de segunda división, sino el descenso al inframundo del Satanás. Fuera de bromas, para ponernos en contexto al chismesoso que se está generando, en el que se podrían recuperar muchos milloncitos de pesos en impuestos y en el que se está exhibiendo las ineptitudes de la Femex Food, nos tenemos que remitir al hermano estado de Veracruz. En nuestro querido Veracruz, lugar en el que no solo se degusta el delicioso arroz a la tumbada, sino que además juegan los Tiburones Rojos, cuyo dueño es el tristemente célebre Fidel Curi. Para quienes no han escuchado hablar de Curi, les contamos que este señor es diputado federal del PRI, a quien se le ha captado en innumerables ocasiones de boca floja contra reporteros, ciudadanos, árbitros y básicamente contra todo el que se le pone enfrente. ¿Le vas a Puebla o no? Este pinche poblano
Permíteme, somos amigos, el fútbol nos une, pero nos dejaron con 10 hombres y no pasa nada. Bienvenido, Puebla, nos vemos en Veracruz, papi. ¿Vale? Por eso te quiero, ¿sabes por qué? Porque no tienes huevos. Pero si este caso ya te daba asco por saber que se trataba de un diputado cochino priista, agárrate las chanclas veracruzanas porque viene lo peor. Fuera de bromas, desde hace varios años se ha señalado a Fidel Curi por mantener el equipo del Veracruz gracias al dinero que recibía del gobierno estatal. Para ser más específico, se ha señalado que Curi mantenía a su flamante equipo gracias al dinero que recibía a manos de Javier Duarte. Por lo tanto, este polémico empresario ha sido señalado como cómplice de los desvíos millonarios de Javidú o Javier Duarte. Curi, te tienes bien merecido el saludo que me hizo Don Tacho cuando no le pude pagar la renta. Pues bien, ahora que sabemos todos la clase de calaña que es este sujeto, ahora vamos con la noticia que surgió hace unos días que tiene con el Jesús de Veracruz en la boca a los dueños de los equipos. Todos debemos saber que hace unos días el entonces director técnico del Tibu, Guillermo Vázquez, decidió renunciar al equipo. Pero el Tibu no renunció por los malos resultados, como suelen renunciar en este tipo de clubes deportivos, sino que se fue por el pequeño detalle que estaba chambeando de gratis, ya que al desgraciado señor Curi no le daba la gana pagarles, y lo peor de todo es que ni siquiera tenían un contrato verdadero. Familia, pongan mucha atención a las palabras del estratega o director técnico a la cadena ESPN. El problema realmente empezó cuando no tuvimos un contrato, no se cumplieron algunas cosas que habíamos acordado, los refuerzos, seguían pasando el tiempo y no teníamos el contrato y pasaban los meses sin cobrar. Ya con esta declaración daba mucho de qué preocuparnos, pues es irónico y sorprendente que personas que ganan millones de pesos al mes no tengan ni siquiera su contrato. Pero eso no fue todo, ya que el ex campeón de fútbol mexicano tiró una tremenda declaración que era un secreto a voces, que por fin alguien se animó a confirmar al exponer el tema de los dobles contratos en el fútbol mexicano. Fue un acuerdo verbal, nos pusimos de acuerdo con los términos y condiciones y me dijeron que confiara en ellos, que la próxima semana se firmaba. Luego me dijeron que primero se tenía que firmar el contrato federativo, que es solo un aparente donde aparece una cantidad mínima, y que el contrato del club viene el resto, que debía arreglarse, pero no se firmó. Y con esto ocurrió un pum 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 recontra pum. Con esto, la simulación o las cochinadas en el fútbol mexicano quedaron al descubierto. Y por supuesto, hubo muchos que no quedaron contentos con la declaración de Memo Vázquez, uno de ellos, el turbio Curi Grajales. Pues Curi Grajales, uno de los mejores amiguis de Javier Duarte, en una entrevista para el mismo medio ESPN, respondió de manera controversial como es su costumbre y señaló, entre otras cosas, que Guillermo Vázquez era un mandilón que no tenía ética. Además manifestó que no se le debía un solo peso, que se lo podía comprobar con el contrato que firmó y está en la federación, y remató diciendo que si tenía un contrato adicional que se lo demostrara, algo que evidentemente no se puede hacer, pues el contrato que Memo señaló nunca se llegó a firmar. Y para completar el ridículo circo, el prepotente priista dio una segunda declaración en la que se burló del director técnico diciendo que se iría de vacaciones a Italia con el dinero del exentrenador. No le debo dinero a nadie, me voy a Italia mañana a disfrutar con el dinero de Memo Vázquez. Muchas gracias. Y cuando ya nos estábamos poniendo de coraje, peor que fiera panzona, porque creíamos que este número iba a representar una estadística más de la cochina impunidad, que apareció un héroe sin capa. ¿Recuerdan que hace un momento les comenté que después de la declaración de Memo Vázquez muchos no quedaron contentos? Pues uno de los más encorajinados por la situación fue el SAT, o Servicio de Administración Tributaria. No debemos perder de vista que el día de ayer el SAT realizó un comunicado señalando que comenzarían las investigaciones pertinentes. Así lo declararon. La información publicada por diferentes medios respecto a los dobles contratos que se presentan ante la Federación Mexicana de Fútbol es para el SAT una fuente de información que da origen a la revisión específica del tema para identificar posibles irregularidades. Pero ustedes, mis nopalores y nopalsisters, se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues absolutamente todo, todito, todotote. Pues debemos ser conscientes que los contratos que reportan una menor cantidad de ingresos los utilizan las empresas que evaden impuestos, ya que con los contratos chukis o con chanchullo se acreditan menor ingreso y egreso, por lo tanto tienen menores pagos de impuestos ante la Secretaría de Hacienda. No, bueno, esos dueños de los equipos de fútbol, tontos, pero no tanto.
pues con sus fraudulentos contratos dobles reducen en gran medida el ISR o impuestos sobre la renta, entre muchos otros impuestos. Familia, escuchen las palabras que dijeron los políticos del SAT con las que dejaron a los dueños de los equipos de fútbol más temblorosos que van tierno. El SAT señaló: es importante aclarar que simular actos que tengan por objeto ocultar al SAT por parte de los futbolistas el total de ingresos percibidos es un delito, así como lo es no enterar las retenciones del impuesto sobre la renta realizadas a los futbolistas por parte de los clubes. Y después de esta declaración, muchos de los dueños de los equipos de fútbol quedaron más preocupados que el joven Manos de Tijera a punto de autoexplorarse. Pues como todos sabemos, con anterioridad ya se le ha acusado tanto a Jorge Vergara como a Emilio Azcárraga, dueños de Chivas y América respectivamente, de evadir cientos de millones de pesos en impuestos por medio de sus empresas, por lo que una revisión más específica podría ser el fin para cualquiera de ellos. Por lo tanto, el comunicado del Satanás terminó convirtiéndose en un comunicado santo que seguramente le quitó el sueño a más de alguno. Mi querida familia Nopal Times, si tuviéramos un video en el que no les pidamos sus espinosos comentarios, es como si tuviéramos una rosa sin aroma, una chela sin alcohol o un americanista sin su mona de guayaba. Fuera de bromas, aquí te dejamos algunas opciones para que nos digas con tus dedillos inquietos y tu ronco pechurruelo qué opinas de esta historia que encierra amor, pasión, fútbol, prepotencia y sobre todo mucho priismo. Opción A: espero que encarcelen a Fidel Curi, no solo por la evasión fiscal con su equipo Veracruz, sino también porque ha sido cómplice de Javier Duarte. Opción B: en la administración de Andrés Manuel López Obrador se debe prestar mayor atención a este tipo de temas. Muchos no los tocan ya que consideran que es solo fútbol. Sin embargo, es un deporte en el que intervienen miles de millones de dólares al año, por lo que si logramos detener la evasión de impuestos en ese tema, podríamos obtener un gran ingreso extra que permita llevar a cabo muchos programas sociales que el país tanto necesita. U opción C: esta será la gota que derrame el vaso de Televisa, pues Azcárraga no podrá librarla y se irá a la quiebra y quizá hasta en la cárcel termine. Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Pero antes de que se me olvide, para no perder la traición, que vaya a chiflar su maíz el América. No se crean. Un abrazo para mis hermanos americanistas de este chivista loquillo. Pensar en la gran evasión de impuestos que podrían cometer los equipos de fútbol hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chayito la vez que se quedó sin su santa madrecita. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Críticas y burlas porque llegó la policía al Estado de México. El INAI presionó al ISSSTE para que rindiera informes sobre el destino de los 400 millones de pesos que fueron utilizados del fondo de retiro